Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Buenas noches, Cristian Mira. Hola Martín, ¿cómo estás vos? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de economía, de cómo está el país hoy. Vamos ¿no? a hablar de economía, de cómo está el país, de si se puede ahorrar ¿O no? o no, ¿O no? de si ahorrás qué podés hacer con la plata. Vamos a tener algunas sugerencias prácticas. Para eso vamos a hablar con José Cruce. Juan es profesor de Economía y Finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches, Muchas Juan, gracias. ¿cómo estás? Muy lindo. Recién, cuando estuvimos hablando antes del programa, decías que todavía el que tiene algún mango ahorrado tiene algunas posibilidades de inversión que a lo mejor hoy no se están pensando. ¿Qué tenías en mente? Bueno, este es un momento que la fracción de la audiencia que es de campo terminó la cosecha, tiene unos pesos, y es un momento de pensar, bueno, cómo asignamos ese ahorro, pensando en largo plazo, pensando en ahorrar para futuras contingencias. Y la teoría en esto y la práctica internacional es bastante clara. Básicamente, tenés que hacer un portafolio que tenga algún activo libre de riesgo y que tenga algún índice muy diversificado de acciones internacionales, de acciones de muchos países. Eso no quiere decir no invertir en Argentina. Muchos de los avisadores de este programa son empresas que operan en Argentina, pero que son empresas multinacionales. Cuando te compras una acción de General Motors, una acción de Monsanto o de tantas empresas, estás invirtiendo en Argentina indirectamente a través de una empresa que, si bien su casa matriz queda en otro país, invierte en Argentina y son generadores de empleo muy importantes. Entonces, básicamente, esto es, la recomendación es sopa de arroz, las combinaciones de cuánto caldo y cuánto arroz, que sería cuánto activo libre de riesgo y cuánto activo riesgoso, va a depender de los gustos de cada inversor. Pero algo muy diversificado en todo el mundo de activos libres de riesgo y un índice muy diversificado de acciones internacionales. Vos decís que creés que al campo le quedaron algunos ahorritos después de la cosecha, pero en general, ¿cómo ves al sector? Bueno, el sector creo que siente esta pena de la dificultad que ha tenido el gobierno y el sector de articularse recíprocamente. Y creo que cuando hay una oportunidad perdida, que es lo que pasó en Argentina en los últimos años, para toda la sociedad, pero el protagonista fue el campo y el gobierno, y la verdad que una oportunidad perdida es una mala noticia para todo el mundo. Y me imagino, si yo fuese propietario de campo, me sentiría muy mal por esta noción de oportunidad perdida. El mundo estuvo pagando altísimo los productos del campo y nosotros tuvimos un estilo de política que no indujo precisamente a maximizar la producción, y eso tiene costos para la sociedad, por menos dólares que ingresaron, y para los productores en particular. Y sobre todo también, una vez vendida la cosecha, el tema de la brecha cambiaria, digamos, que los productores no solo tienen la retención, sino que también tienen el tema de la brecha cambiaria, y a cualquiera le da un poco de bronquita que si la producción la pudiese vender a 12,50, la tiene que vender a 9, menos obviamente la retención. La retención es un impuesto, y impuestos hay en todo el planeta, y digamos, no sé si 35 es el número, por ahí es otro el número, pero impuestos hay en todos lados, y el sector público hay que financiarlo, por la única manera de articularse y vivir en sociedad. Pero creo que el sector debe tener un poco de bronca fuerte de todas estas oportunidades perdidas que nos perdimos, en definitiva, todos los argentinos. Claro, porque en este caso las retenciones terminaron operando como una traba para continuar exportando. Y ahora también lo que se ve es que, para continuar produciendo, ahora también lo que se ve es que, digamos, ante la perspectiva de invertir, ¿no? de lo que vos decías, ¿no? De tener que hacer con el resultado de lo que se vendió. Y ante la perspectiva de
con eso volver a invertir para producir o invertir en sector financiero, muchos productores están viendo que que es más rentable digamos, invertir eso en el sistema financiero que en seguir produciendo. ¿Cómo se puede salir de esa trampa en los próximos años? ¿Vos creés que los sectores productivos finalmente van a poder apostar a la producción en vez de recurrir digamos, con su dinero comprar un bono, comprar acciones y otras alternativas financieras? Excelente pregunta, te agradezco, porque lo que yo quise decir es, con el excedente que vos tenés, lo que no vas a usar para producir el año que viene, entonces tenés que hacer una decisión de inversión. Pero obviamente, estando en el campo, el arte de la política económica es poner los incentivos correctos para que la gente se ponga a producir. Eso genera dinamización de las economías regionales, dinamización de la economía argentina, genera dólares que la economía necesita en gran medida, de modo que obviamente que ese es como sociedad tenemos que encargarnos de poner los incentivos para que la gente sienta que esto es de lo más lucrativo que puede hacer. Yo me refería al excedente. Uno, más allá de los costos de producción que tiene para el año que viene, tiene un excedente y, enfrente a la pregunta, ¿cómo ahorro este excedente para sacarle el mayor rendimiento ajustado por riesgo? ¿Cómo dejo eso para mis hijos más adelante o para consumir más adelante uno mismo? Creo que los candidatos presidenciales están haciendo, dentro de los límites de la campaña, haciendo todo lo que pueden para mandar las señales: muchachos, por favor, siembren todo lo que pueden, que yo voy a tratar de corresponder ese esfuerzo. Y el sector enfrenta este dilema que tiene que sembrar antes de que se devele la incertidumbre. Exacto. De cuánto va a ser la tasa tributaria, y la verdad que solo Dios sabe cuál va a ser el resultado de ese proceso. Este mandato de Cristina, estos últimos 4 años, marcan un quiebre de lo que había pasado en respecto a los 8 años anteriores, con un decrecimiento de la economía y una contracción. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Te parece que de acá a fin de año puede haber alguna modificación, o que vamos a seguir en una economía estancada, o si crece artificialmente? No, mira, yo creo que de acá a fin de año no va a haber... todas las novedades van a ser quién viene después y cómo uno se posiciona para ganar con el que viene después. Para ganar, quiere decir, para hacer el máximo lucro desde el punto de vista de un empresario, que es lo que un empresario busca, obviamente. ¿Qué fue el kirchnerismo? Yo creo que el kirchnerismo fue una política en parte inspirada en la severísima crisis que tuvimos a la salida de la convertibilidad, que fue priorizar el presente a toda costa. Hay una publicidad, para mi gusto, muy, muy hermosa del Ministerio de Desarrollo Social, que tenía unas fotos de unos chicos en un barrio de clase baja, jugando a la pelota o haciendo alguna otra actividad deportiva, y decía: hay futuro porque hay presente. Yo creo que eso caracteriza bien lo que fue el kirchnerismo. Fue una priorización del presente a toda costa. Y si mandamos malas señales para el futuro, y bueno, lo arreglará otro, será problema de otro. Lo que pasó en los últimos 4 años de Cristina es que el futuro llegó. Lo que pasó es que te diste cuenta que se te acabaron las reservas de petróleo y entonces tenías un déficit energético muy grande. Te diste cuenta que, pisando las tarifas públicas, en algún momento el consumo excede largamente la capacidad de distribución y entonces tenés cortes, y la gente, como tiene estos precios pisados, consume mucho más de lo que consumiría con precios que reflejan el costo de producción. Y así en distintos órdenes. Tuviste una renegociación de la deuda muy agresiva con acreedores internacionales. Una fracción importante aceptó, pero una fracción no aceptó, y a la larga tuvimos el resultado judicial que todos conocemos. O sea, a Cristina, segundo mandato de Cristina le llegó el largo plazo. Esta vocación kirchnerista de priorizar el corto plazo, que uno lo puede entender a la salida de la crisis, porque la situación era tan gravosa, en algún momento hay que dar vuelta a la página y decir: tenemos que dar incentivos para que esta bonanza sea sostenible. Ahí es donde creo que falló el kirchnerismo. Es hacer que la bonanza que teníamos pudiese ser sostenible en el tiempo. Para que sea sostenible necesitas inversión. Inversión quiere decir inversión privada. Gente que siente que es un brillante negocio invertir en la Argentina productiva. Hoy, producto, entre otras cosas, de nuestro desarreglo con los acreedores internacionales, los holdouts, la tasa de interés de los bonos públicos es altísima y le compite a cualquier actividad productiva. Sí, es lo que decía Cristian, que es más atractivo para el productor volcarse a un bono que volcarse a la producción, pero lo que el país necesita es que se vuelque a la producción por
por el impacto en el empleo, por el impacto en distintas variables. Exactamente. Eso es la patria financiera. Que el mejor rendimiento sea invertir en un bono público en dólares y no en producir y generar puestos de trabajo. Eso es la patria financiera y yo creo que los candidatos a presidente están haciendo su mejor esfuerzo de ver cómo resuelven este problema. Ahora, los países de la región también tuvieron una situación favorable, ¿no? Digamos, no en los últimos años, después de la crisis de 2008-2009, pero también vivieron una situación favorable. ¿Cómo reaccionaron ante eso? Bueno, en general, el promedio de países de la región tuvieron una política, si bien muchos de ellos ideológicamente eran parecidos a los Kirchner, Lula, Bachelet, el mismo Evo Morales, digamos, gente que venía, el Pepe Mujica, digamos, Tupamaro, un ex Tupamaro, gente que venía de la izquierda latinoamericana setentista, como los Kirchner, tuvieron un estilo de política económica mucho más amigable para con el capital privado. Pudieron resolver mucho mejor esta tensión entre el presente y el futuro. Y entonces esos países se hicieron mucho más atractivos para invertir. Tenemos un gráfico, no sé si... Sí, a ver si lo podemos ver, el gráfico, hay un del gráfico valor de las empresas. Hay un gráfico que Juan José elaboró sobre cuánto cambió la evaluación de las empresas en Argentina y en otros países de la región. Ahí lo estamos viendo. Claro, ¿y eso qué nos muestra? Ese gráfico es como la empresa argentina típica y vale 100 el mes que asumió Néstor Kirchner. Ajá. Y vos fíjate, la línea roja es Mayo Argentina. de 2003. Correcto, en abril de 2003, el mes antes que asuma Néstor, eso vale 100. Y eso refleja el valor de las empresas argentinas ajustado por la inflación verdadera. Y vos tenés que en la primera presidencia de Néstor, la línea roja es Argentina, la línea azul es el promedio de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y lo que tenés es que hasta febrero de 2007, cuando se intervino el INDEC, casualmente, Argentina le seguía el tranco al resto de la región. Y básicamente se triplicó el valor de las empresas argentinas, más que se triplicó. A partir de ese momento, que sería el último año de la presidencia de Néstor y las presidencias de Cristina, las empresas argentinas bajaron mucho respecto al resto de América Latina. Quiere decir, en el mismo entorno internacional, con los mismos precios de los commodities, la misma crisis financiera internacional, etcétera, el resto de la región pudo lograr que sea mucho más interesante invertir en esos países que invertir en Argentina. Y eso es lo que refleja la línea roja. Hoy las empresas argentinas valen el doble que lo que valían cuando asumió Néstor, pero las latinoamericanas valen 4 veces. O sea, tienen un margen para recuperar muy importante si el próximo presidente hace una política más parecida al promedio de la región. La pregunta la voy a dejar abierta porque tenemos que ir a un corte. ¿Cuánto crees que puede pasar para que Argentina recupere ese track regional, para que los activos argentinos valgan lo mismo que los de Perú, Colombia, Brasil, México, los casos que diste como ejemplo? Porque hay una percepción de, bueno, cambia el gobierno y esto se arregla fácil, y otra que es, cambia el gobierno, pero los problemas que tenemos acumulados son tantos y tan graves que no se va a arreglar tan fácil. Pero no me lo contestas ahora, me lo contestás después del corte. Vamos a un corte y ya volvemos. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. Class, liderando el mercado de la cosecha. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Escuchemos a la tierra. Ella sabe.
La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable. La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. 7 de julio, Día de la Conservación del Suelo. Profértil, nutrientes para el campo. Biogénesis Bagó, mejor empresa latinoamericana del sector veterinario. Animal Farm Award Winner 2014. Celebramos y compartimos este logro con los productores ganaderos, veterinarios e instituciones científicas de la región, con quienes trabajamos para asegurar la condición sanitaria y la productividad de nuestros rodeos. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Seguimos en Cosechas y Negocios con Juan Cruces, profesor de la Universidad de Itela. Juan, te estábamos preguntando antes cómo se comparaba la Argentina con los países de la región a partir de lo que vos planteabas de cómo las empresas de América Latina, del resto de América Latina, se habían revalorizado más que las empresas en la Argentina, sobre todo después de 2007, ¿no? Y Martín te preguntaba, bueno, ¿cómo se puede hacer para acortar esa brecha? ¿O qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno, ¿no? Sí, yo creo que los candidatos presidenciales están a su manera cada uno, pero tratando de insinuar el tipo de políticas que son el promedio de la región. Insisto, no implementadas por un tipo de extrema derecha, implementadas por Lula, Bachelet, Evo Morales, digamos, que tienen políticas que han generado mucho más incentivos para invertir y crear puestos de trabajo que lo que ha sido en Argentina. Una pregunta que había quedado picando es cuán rápido va a pasar esto. De nuevo, yo no soy adivino, no sé lo que va a hacer en la elección, pero supongamos que gana Macri, Scioli, Massa, alguno de los tres, no sé. El mercado financiero suele adelantarse a la bonanza en el mercado real. Entonces, esa curvita roja que recién veíamos y va a saltar bastante antes de que la bonanza se vea en la calle. Digamos, la bonanza se va a ver en los activos financieros, que son los precios de los bonos argentinos y las acciones argentinas, antes de que se vea en el mercado real. Y esto tiene una pequeña sugerencia en línea con recomendaciones de inversión. Yo creo que es bueno ahora posicionar una fracción del portafolio de inversión financiera, del portafolio de inversión no productiva, colocar una fracción de eso en activos argentinos, porque están especialmente baratos y especialmente castigados por este entorno de volatilidad política. ¿Y eso a través de qué? ¿De la bolsa? Eso puedes invertir en bonos del gobierno nacional, efectivamente. Bonar 2024 es un bono que, a mi criterio, está muy interesante. Ley argentina, pagadero en dólares, se paga acá. Los retirás los dólares por ventanilla de tu banco, y acciones argentinas, acciones de empresas reguladas, no reguladas, un promedio del mercado. Yo creo que si implementan el estilo de política económica que están insinuando los principales candidatos presidenciales, esto a la larga va a crear incentivos para producir, que es la única manera de arreglar los problemas de la economía argentina, que la gente se entusiasme con que vuelva a ser negocio generar puestos de trabajo en Argentina. Eso es lo que necesitamos. Es lo que necesita el próximo presidente para hacer 2 goles en los primeros 15 minutos del partido. Pero, por ejemplo, los inversores nacionales quizás puedan mirar las variables locales, pero los inversores extranjeros ven un país en default. Y en desacato de la ley. ¿Y eso? Yo creo que los candidatos presidenciales están haciendo un buen esfuerzo de, dentro de la latitud que les permiten sus alianzas electorales, dar señales de que van a tratar de resolver ese problema bastante pronto. Sí, y eso está sosteniendo los precios de los bonos. Pero es un esfuerzo, pero también implica una erogación importantísima. Digo, ¿cuánta plata cuesta salir del conflicto? Bueno, mira, nuestro problema con los holdouts, si podemos charlar 2 minutitos de eso, básicamente, esto es como los álbumes de figuritas que teníamos cuando éramos chiquitos. Vos tenés que conseguir todas las figuritas, suponete que hay 100 figuritas, para ir al kiosco y canjearlo por la pelota de fútbol, ¿sí?
Nosotros ya tenemos 93 figuritas. Nos faltan 7 figuritas para llenar el álbum. La difícil. La difícil. La difícil. La La que que sale- costaba... La que sale más cara. Claro, claro. Entonces, el que tiene esa figurita, el que tiene la figurita de Messi, te dice, y hermano, yo no te la voy a vender Claro. al precio de kiosco de cualquier figurita. Porque está. Y con ese tipo tenés que arreglar. Porque el negocio que tenemos que mirar los argentinos es lo que nos cuesta comprar estas 7 figuritas contra voy al kiosco y lo cambio por la pelota. Esa es la cuenta que tenemos que hacer. Enojarnos porque este atorrante me la quiere vender más cara, la verdad que no te resuelve ningún problema. Y ciertamente todos los argentinos que perdieron un puesto de trabajo en blanco en los últimos 4 años, la verdad que no les importa si el que tiene la figurita de Messi te la vende más cara o no te la vende más cara. Lo importante es cuánto nos cuesta comprar las 7 figuritas y el valor de la pelota que sacamos en el kiosco. ¿Cuánto nos cuesta arreglar con los holdout? Y hay que emitir bonos nuevos por más o menos 3% del PBI, aproximadamente. Las ventajas, y que los vas a pagar a lo largo de 10 o 15 años. Las ventajas, yo creo que largamente exceden este costo de arreglar. Y yo creo que esa es la cuenta inteligente de alguien cuyo principal interés es generar puestos de trabajo de calidad en la Argentina productiva. Y Juan, ¿cómo vos decías que había que recuperar la confianza de los inversores para que la Argentina sea atractiva para invertir? ¿Cómo se hace para recuperar la confianza de los argentinos? Es decir, los argentinos que guardan dólares en el colchón, que ponen su plata afuera. ¿Qué debería hacer un próximo gobierno? Yo creo que básicamente mandar señales de que, de nuevo, vuelve a ser negocio colocar tu plata en Argentina. Esos dólares que los argentinos tienen en el colchón o en cuentas afuera, declaradas o no declaradas, tiene que volver a ser negocio meterlos en Argentina. Fíjate lo que fue el gran boom de la construcción en la posconvertibilidad. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que hubo un salto enorme de la construcción, porque ahí hay un derecho de propiedad que es respetado hace 40 años. Entonces los argentinos sus ahorros de corto plazo los colocan en dólares. Cuando ya los dólares en el colchón son tantos que el colchón está re duro y no puede dormir tranquilo, los sacan del colchón y se compran un departamento. ¿Por qué compran un departamento? Porque es un derecho de propiedad que ha sido honrado hace 40 años. Y entonces los argentinos tenemos un montón de confianza en Argentina y en tener la plata, y queremos tener la plata cerca de casa, cuando es negocio. Bueno, pero hablando de ese tema, puntualmente, se me ocurre que para que los argentinos quieran sacar del colchón la plata, necesitan, no sé si van a querer hacerlo con un tipo de cambio a 9 pesos. Lo veo bastante complicado. Me parece que van a querer hacerlo con otro tipo de cambio que saben que existe. No es que los 12,50 vale el dólar, es en Argentina también. Y eso implicaría una devaluación muy fuerte. Y también una devaluación tendría un impacto en los precios. Entonces, no sé cuál es el punto en el cual la gente saca la plata del colchón y cómo eso no termina teniendo un efecto macroeconómico muy fuerte. No, mira, no es muy obvio. Yo entiendo tu punto de que una liberación cambiaria puede implicar una devaluación. Bueno, depende. Si un nuevo presidente muestra que tiene un plan coherente y consistente de largo plazo, Argentina está tan atrasada en términos financieros, quiere decir, sus precios están tan baratos respecto del promedio de la región, que hay mucho capital dispuesto a venir a Argentina y colocarse, porque estamos tan atractivos, aún, de modo que no es obvio que el tipo de cambio tenga que saltar enormemente si uno libera el cepo. No es obvio, o sea, de nuevo, hacer pronósticos de cosas como el tipo de cambio es algo dificilísimo y la verdad que científicamente es imposible de hacerlo. De modo que yo no lo voy a hacer. Lo que te quiero decir es que no es obvio que tiene que haber una explosión cambiaria ni nada que se le parezca. Con una economía estable, saliendo gradualmente y sobre todo pasando las señales de que se van a respetar los derechos de propiedad de los ahorristas. Mira, cuando yo era chiquito, mi abuelita era una inmigrante, esposa de un empleado ferroviario. Y con sus ahorros de la vida se había construido una casa en Villa Pueyrredón y otra casita arriba que ella cedía en alquiler y tenía esos ingresos. En algún momento la abuelita invirtió en cédulas hipotecarias, por allá por los 50. Y en un momento, ¿qué le pasó a la abuelita? La fregaron. Cuando yo era chiquita, la abuelita me decía, nunca jamás vayas a comprar bonos argentinos, porque a la larga te van a fregar. Bueno, ese es el problema que tenemos. Esta violación de los derechos de propiedad de los inversores, que se produce cada 10, 15 años, es muy dañino para la economía.
en la medida en que uno puede dar señales de que tiene una coherencia fiscal tal que puede respetar los derechos de propiedad de los inversores, la gente está feliz de colocarse en Argentina. ¿Pero te parece que ese es el principal problema argentino? A mí me parece, esto que vos decís me parece ya viene hace rato y que el gobierno ha estado muy lejos de cambiarlo. Pero hoy me parece que los problemas que tropieza la economía son también más de corto plazo y más estructurales. Bueno, pero la inflación también es un reflejo. O sea, ¿por qué el Estado te da un manotazo cada 10 o 15 años? Porque tiene un déficit fiscal crónico. Ahí es donde nos tenemos que mirar al espejo y ponernos de acuerdo. ¿Qué nivel de gasto público queremos como sociedad que nos deja bien con nuestra moral, que necesita un componente redistributivo importante? Porque a los argentinos nos gusta eso, y eso es una parte importante de vivir armónicamente en una sociedad democrática. ¿Cuál es el nivel de gasto público que queremos? ¿Y cómo obtenemos los recursos fiscales para básicamente salir hechos? Básicamente que años de déficit fiscal se compensen con años de superávit fiscal, ¿sí? Lo que no podés tener es lo que Argentina ha tenido en los últimos 70 años, que es déficits fiscales crónicos muy importantes. Eso a la larga se acumula y a la larga le explota la bomba en la mano al pobre fulano que le toque estar en el ministerio ese día. Le pesa. Juan, muchísimas gracias por tu participación. Estuvimos con Juan José Cruces. Juan es profesor de Economía y Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela. Muchas gracias. Gracias, Juan. Cristian, nos vemos la semana que viene. La próxima semana. Buena semana para todos. Adiós.